Todo bien. Buenas tardes a todos, encantada de estar una vez más, otro viernes más con ustedes, para presentar uno más de todos estos temas, de este gran abanico de posibilidades que nos otorga el patrimonio y la historia porteña, y Casa Lepage en particular como sede de todas estas investigaciones y de esta hermosa actividad que es la de comunicar el conocimiento y las investigaciones que van desarrollando nuestros propios pensadores en cada uno en su área de indagación distinta, ¿no? Hoy vamos a tener esta hermosa e innovadora visita titulada de Aljibes, Aguateros y Aguas que Sanan, donde vamos a estar compartiendo, como dice el subtítulo, más historias del agua en Buenos Aires. Esto porque ya hicimos algunas visitas sobre el agua en modalidad presencial. Es un tema que suele recurrir, aparecer cuando uno se empieza a preguntar por el pasado porteño, pero hoy vamos a estar compartiendo nuevas historias en relación con el agua. Para eso vamos a contar, bueno, como siempre, con la participación de Lucas, pero además hoy con invitados súper especiales. Realmente un honor recibir a la arquitecta Celina Noya, la responsable del Museo del Agua y la Historia Sanitaria de AISA, ese maravilloso Palacio de las Aguas que todos ustedes seguramente conocen, y que si no lo conocen por dentro les recomiendo su visita. Celina formó parte del equipo de investigadores y arquitectos dirigidos por Jorge Tartarini, de quien lamentamos su deceso todavía reciente, ¿no? en nosotros. Es representante ahora del museo e integra, junto con la biblioteca de Ingeniero Agustín González y el Archivo de Planos Históricos, el programa de integración cultural y educativa Fuente Abierta. Ellos trabajan en el cuidado y difusión del patrimonio histórico de AISA. Y por otro lado, también contamos con la presencia de Horacio Bustos, sommelier especializado en agua y té, director de Geocuro, Círculo Argentino del Té, una institución declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Así que se imaginarán lo diversa que va a ser la presentación del día de hoy, desde aquí, desde Casa Lepage, que si bien no es nuestra sede física mientras esté durando este aislamiento social, sigue siendo nuestra sede desde lo intelectual y desde lo simbólico. Este hermoso edificio fundado, construido a fines del siglo XIX, en el que desarrollamos actividades de investigación arqueológicas e históricas desde el año 2005 hasta su reciente inauguración. Y bueno, se trata de un edificio que ahora tiene aspectos eclécticos, donde predomina el Art Deco gracias a la intervención realizada en la década del 30 por el arquitecto Alejandro Virasoro, y que sin embargo tiene toda su base arquitectónica en un edificio de fines del siglo XIX que era un pasaje comercial. Bueno, les comentaba que gran parte de los hallazgos arqueológicos que desarrollamos en el edificio tienen que ver justamente con esta historia del agua en Buenos Aires, porque gran parte de las estructuras subterráneas que se conservaron justamente tenían que ver con esta acumulación del agua de lluvia, como ser los pozos de aljibe, o la obtención de aguas de las napas, y también la acumulación de las aguas para su posterior distribución en distintos pozos, con las grandes cisternas, ¿no? Que de techo abovedado, una de las cuales se encontró donde sería, donde estaría, digamos, el pasaje comunicando con la avenida Belgrano, que es una cisterna muy grande de sección rectangular, con un embaldosado de baldosa francesa. Todas estas estructuras además quedaron a la vista, integradas al proyecto de Casa Lepage Art Hotel, como ustedes pueden ver en el video, por lo que los invito, por supuesto, a visitar el lugar una vez que podamos volver a movilizarnos y a recorrer nuestro bello casco histórico. Hemos descrito muchos de los hallazgos realizados en el Casa Lepage Art Hotel, que integran hoy una colección arqueológica de importancia, de mucha importancia, una colección que es un punto de referencia obligado para cualquiera que quiera estudiar la vida cotidiana del periodo colonial y poscolonial desde la arqueología. Como ustedes pueden ver,
Y bueno, como les comentaba, gran parte de todos estos objetos y restos que ustedes están viendo en pantalla fueron recuperados toda vez que estas estructuras sanitarias quedaron en desuso a partir de la generalización del sistema de agua corriente, del que seguramente nos va a estar hablando hoy la arquitecta Celina Noya, y fueron canceladas con la acumulación de residuos que fueron depositados en estos pozos y conservados hasta nuestros días, justamente gracias a el estar en el subsuelo. Esto es un poco el edificio al día de hoy, como pueden ver, como para que nos vayamos tentando con volver a recorrerlo. Acá pueden ver algunas de las excavaciones que les comentaba, donde en su mayoría, en la mayor parte de las veces, lo que estamos haciendo es retirar todo este relleno de residuos que se fueron depositando no solo en pozos de basura, sino también en pozos sanitarios, que tienen que ver con el agua. Le voy a dar la palabra a Luqui, no sin antes decir nos permite un poco volver sobre esto de que la idea de las visitas es repensarnos en clave histórica. Lo digo porque es difícil discutir la actualidad del tema del agua en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Todavía está en discusión la cuestión del acceso al agua potable, todavía está en discusión la cuestión de si no hacemos determinados cambios en nuestra vida cotidiana, si vamos a poder garantizar este acceso al agua potable para futuras generaciones. Siempre estamos preocupados, y es un tema de agenda ecológica, el tema de la preservación de los ecosistemas acuáticos. Es decir, que este pensar el agua desde su patrimonio y desde su historia, creo que sirve para desnaturalizar este concepto de voy y me sirvo un vaso de agua de la canilla. Nos sirve para pensar lo difícil que fue llegar a esto, y cómo tenemos que cuidar este valioso recurso y hacerlo accesible para la mayor cantidad de gente y durante la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Ahora sí, le doy la palabra a Lucas, que nos va a estar contando algunas de las primeras historias sobre el agua en Buenos Aires. Buenas tardes a todos. Para hablar del Río de la Plata, o del Mar Dulce, como lo bautizó Juan Díaz de Solís en el año 1516, les voy a contar una anécdota personal. En el año 2011, me fui remando en kayak de Tigre hasta Mar del Plata. Tardé 20 días en hacer ese viaje, y el problema que más me complicó en ese momento fue el Río de la Plata. Imagínense si para mí fue una complicación para lo que habría sido para los navegantes de esa época, ¿no? Varios problemas tuve en ese viaje en el Río de la Plata. Las grandes bajantes, la poca profundidad del Río de la Plata, la subestada y la típica tormenta que se llama Pampero, que es una tormenta muy conocida en el Río de la Plata por los navegantes. Tuve que caminar hasta 100 metros en las playas del Río de la Plata. Cuando estaba llegando al río Salado en la bahía San Borombón, casi me quedo varado 2 noches. Por suerte entré con 5 centímetros al río, así que no pasé 2 días en medio de la nada. Y después una tormenta, este Pampero, que después vamos a ver una imagen, y al otro día no se estaba. Así que imagínense, si yo tuve esos problemas con una pequeña embarcación que tiene apenas 5 metros, una embarcación como las goletas o barcos mercantes de esa época, llegar al Río de la Plata era un gran problema por su poca profundidad. En esta pintura del francés Durand Brager del año 1841 estamos viendo representada una subestada. Ustedes observen bien los detalles de esta imagen. A la derecha pueden ver la bandera, cómo está flameando con gran fuerza. Ese es el fuerte, donde hoy actualmente está la Casa Rosada. Y fíjense el agua hasta dónde llega, hacia la orilla de la costa. Los barcos moviéndose, sacudidos por el viento, y
digamos, los inconvenientes que traían estos vientos o sudestadas, los pamperos. Algunos navegantes decían que era más difícil cruzar el río de la Plata que el Océano Atlántico, así que imagínense el problema que tenían los navegantes para cuando llegaban acá. La rada exterior, que era donde los barcos fondeaban, se encontraba alrededor de más o menos unas 8 kilómetros de distancia, y la rada interior era un poco más cercana, unos 4 kilómetros. Y para llegar a la costa había todo un proceso, no era nada fácil, digamos, desembarcar, no existía el puerto, y había todo un proceso para bajarse del barco y llegar a la costa, que cuando estaban en estas condiciones, cuando se dan estas condiciones, a veces no podían ni desembarcar ni embarcar. Yo me imagino acá al viajero, a este viajero francés, probablemente seguro estaba arriba del barco, y le quedó esta imagen en su mente, luego la plasmó. A veces pasaban que estaban días arriba del barco hasta que podían desembarcar, y bueno, acá él representa esta imagen, digamos, que quedó en su mirada. Yo imagino el viento, el barco moviéndose, y bueno, los días ahí arriba que serían tediosos. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Esta foto es una fotografía mía, les quería mostrar lo que es un pampero. Esto me agarró en la bahía San Borombón, en un canal que se llama Canal 15, en medio de la nada. Por suerte esta tormenta fue muy amena, pero a veces suelen ser muy potentes y hacen desastres. Como por ejemplo en el año 1820, que llegó una de estas tormentas, donde destruyó el muelle, el único muelle que existía en ese momento, lo destroza, y también destroza 60 embarcaciones. Esto está narrado por algunos viajeros ingleses que cuentan esa anécdota de la tormenta que destroza, digamos, este muelle, y queda sin, digamos, no había un lugar donde bajar en Buenos Aires. Esta tormenta, por suerte, fue muy liviana y no tuvo estragos, digamos. La siguiente imagen, por favor. ¿Cómo era el proceso para desembarcar? Muy tedioso. Esta es una imagen que es de un viajero virreinal, se llama La Colección, Acuarelas Inéditas de la Sociedad Rioplatense. Está adjudicada a un funcionario español que llega al Río de la Plata y toma varias imágenes, costumbres del virreinato, y va a plasmar, digamos, la primera imagen que va a ver es cuando desembarca en Buenos Aires. En este caso, la única descripción que él hace es el título, que dice modo desembarcar en Buenos Aires. Esta es una de las pocas iconografías que no tiene descripción iconográfica. Y podemos ver cómo representa a los barcos que están ahí a la derecha, que están lejos, en la lejanía de los barcos, y el modo de desembarcar. En este caso, se hacía a través de una ballenera o de un pequeño bote. El pasajero bajaba del barco hacia este bote, o balandra, como se le decía, y esa balandra era tirada a remo o con una pequeña vela hasta donde le daba la profundidad. Ni siquiera llegaba a la costa, porque yo les contaba que tiene muy poca profundidad. Incluso hoy en día el Río de la Plata está canalizado y hay veleros que todavía se varan. Se subían a un carro. Este carro tenía grandes ruedas para poder transitar por el piso de tosca del río, que era irregular, y el carro era tirado por un caballo. Otras veces eran 2 caballos. Los caballos se usaban para todo, y en este caso, bueno, era el método, digamos, para desembarcar. Acá estamos viendo cómo el bote que está a la izquierda, con los marineros, se está alejando del carro. Y arriba hay pasajeros que están yendo hacia la costa. Muchos viajeros hablan de que cuando había viento, un viento moderado, porque se habían sudestado, como yo les contaba, antes era imposible el desembarco, terminaban mojados. O sea, subían con sus pertenencias, llegaban a la costa empapados, o a veces hasta los llevaban arriba, le hacían cococho a algunos de estos peones que tiraban los carros. Era otra manera también como de llevar a los pasajeros, lo dice en inglés también, dice, se montó de cococho para llegar a la costa. Bueno, acá podemos ver varios trajes, los trajes, digamos, de los peones con sus ropas más comunes, y después podemos ver algunos pasajeros, probablemente ingleses, con su vestimenta típica, desembarcando en Buenos Aires.
Esta pintura está fechada más o menos entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, hasta antes de 1806. No sabemos quién fue, digamos, el que las pintó. Está ubicada en este viajero español. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Por favor. Ya fue, ¿eh? No sé si... ¿Estamos bien ahí? Sí, se ve perfecto. Esta es otra pintura del año 1816. También de un viajero que se llama Emeric S. Vidal, que escribió un libro que se llama Ilustraciones pintorescas de Buenos Aires en Montevideo. Primera imagen que va a tener en su mente es la del desembarco. Acá podemos ver ya un dibujo un poco más avanzado, con más descripciones. Ya podemos ver un fondo, en el fondo podemos ver la ciudad, que en la anterior imagen no se veía. Y ahí podemos ver, a la derecha se observa el desembarcadero, que estaba muy cerquita de lo que es hoy la Casa Rosada, donde estaba antes el fuerte. Y podemos ver este botecito con sus marineros, una vela, un bote inglés, ahí podemos ver la bandera, con los grandes remos, y la carreta. En este caso, el peón está tirando el carro con 2 caballos. Y los pasajeros arriba, marinos, pueden ver los gorros que tienen puestos, agarrándose de esas cañas o palos que los hacían, digamos, no perder el equilibrio para poder llegar a la costa sin caerse al río, ¿no? Por este desembarcadero solamente bajaban los pasajeros, y al fondo, si pueden ver a la izquierda, hay unos pequeños barcos. Ahí estaba la aduana, donde hoy Avenida Belgrano y Balcarce, donde estaba la aduana, la vieja aduana. Ahí desembarcaban las mercaderías. En este embarcadero también había una pequeña aduana, pero era para un control, digamos, para que no haya contrabando. Y solamente los que entraban sin papeles directamente eran los oficiales ingleses, porque estaban con sus uniformes. Estos son los señores ingleses. Eran los únicos que podían pasar directamente. Este problema se va a solucionar parcialmente recién a mediados del siglo XIX, 1855, cuando se construye la aduana de Taylor, se empieza a construir la aduana de Taylor, termina a construirse en el año 1857, que va a tener un muelle. Y el muelle de pasajero que se construye en la misma fecha, que estaba entre las calles Sarmiento y Perón. Parcialmente, les digo así porque cuando había bajantes, los barcos no llegaban y las carretas todavía seguían utilizando este método la gente seguía utilizando este método para desembarcar. Finalmente sí, a fines del siglo XIX, con la construcción de Puerto Madero, las carretas y este desembarco va a quedar en el olvido, porque ya los barcos van a poder entrar a un puerto seguro, los pasajeros van a poder bajar de una manera más cómoda, y llegaban secos. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, como decía Flavia, en esa época teníamos varios sistemas para juntar agua. Las cisternas que aparecieron ahí en el pasaje de Belgrano, los pozos de aljibe. Y también teníamos otro personaje particular, que era el aguatero. El aguatero que con ese carro bajaba todos los días al río a buscar agua. ¿Qué pasaba con estos señores? Tenían una ordenanza que tenían que ir a buscar el agua al norte del fuerte, o sea, donde el agua estaba más limpia, donde había menos actividad en el río. Pero echa la ley, echa la trampa, estos señores, ellos, por no querer irse muy lejos, se acercaban ahí nomás al fuerte, donde el agua estaba más removida. Imagínense que el río tenía miles de usos. Estaban las lavanderas, teníamos, la gente lavaba los caballos, la gente se bañaba en el lugar, así que imagínense lo que era el agua, cómo estaba removida, aparte de hacer de poca profundidad, tenía mucho sedimento, animales muertos ahí, en la imagen se puede ver a un costado incluso la basura que hay. Y bueno, acá estamos viendo otra pintura de Emeric Vidal, digamos, que es el carro aguatero. El aguatero tiraba el carro con 2 bueyes, iba sentado arriba de los cuellos de los animales. Ahí en la mano lleva una picana, que era como una especie de pinche para picar a los animales, y una macana, que era también para pegarle, eran medios violentos en esa época. Y bueno, teníamos el carro con grandes ruedas también para que pueda circular en la tosca del río, que era irregular,
y se metía con el carro hasta que el agua era profunda y ahí cargaba el agua. ¿Pero qué pasaba? El agua ya removida, sucia por todas las entidades que había ahí, y en verano, como era tan bajo el río, o sea, y donde se metía este carro también no era muy profundo, el agua estaba caliente. Así que esa agua era como un caldo. Eso lo dice Wilde en su libro Buenos Aires de 70 años atrás. Así como está, el aguatero iba a las casas a vender el agua, recorría la ciudad. En un principio iba a los gritos, aguatero, aguatero. Se ve que a alguien no le gustó eso, se ve que la gente dormía la siesta, y alguien se quejó y salió otra ordenanza, que a partir de esa ordenanza tenían que llevar una campanita para hacerse anunciar. Ahí pueden ver ustedes, entre las dos varas, una campanilla, que era para que suene y sepan que era el aguatero el que estaba paseando por la ciudad para vender el agua. La figurilla que se ve en una de las varas era un santo que ellos tenían, un santo que era devoto, que lo acompañaba en su viaje por la ciudad para vender el agua. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Esta es una pintura de Alberico Isola, un italiano, que es una pintura de los años 1841, por ahí. Y acá lo podemos ver, digamos, en la ciudad repartiendo el agua. Acá podemos ya viendo, digamos, cómo él iba con sus bueyes. Imagínense esas calles llenas de barro, los animales caminando pesadamente por esas calles, a veces que eran pantanos, y bueno, anunciándose con la campanita, vendiendo el agua. Llegaba a las casas, del barril sacaba agua y la depositaban en unos baldes de madera que había en ese momento para el consumo. Pero ¿qué pasaba? Había que esperar algunos días porque el sedimento, el agua estaba llena de sedimento, se hacían algunas especies de filtrados, o se pasaba el agua esa de un balde hacia unas tinajas, y ahí tenían que esperar que repose el sedimento para que después se pueda consumir. De las tres maneras de juntar agua, esta agua era la peor porque era la más sucia de todas. Casi que no tenía mucha limpieza. El agua más limpia era la cisterna, entre comillas se puede decir, y la del pozo, que tampoco era la mejor. Hoy, por suerte, tenemos una canilla donde la abrimos y sale el agua limpia, pero en aquellos tiempos tomar agua en esas condiciones no fue lo mejor. Después, nada, trajo también varias consecuencias, como fue el tema de la fiebre amarilla, etc. Así que bueno, un poquito de cómo se tomaba el agua en esos tiempos, ¿no? Le cedo la palabra a Flavia. Bueno, yo hoy les voy a hablar de un tema del que no suelo hablar, les digo la verdad. Les voy a hablar del tema de la hidroterapia, y particularmente del desarrollo de la hidroterapia en la historia de Buenos Aires. Si bien el tema del agua, el carácter terapéutico del agua se conoce desde tiempos remotos, hay que decir que hasta entrado el siglo XX, el aseo diario en el mundo occidental no era una cosa generalizada ni instalada como rutina, tampoco lo era el ocio, que es lo que permite también, le da la posibilidad a estas prácticas de aseo. Con el tiempo, las burguesías, protagonistas en todo este proceso de construcción del individualismo moderno, fueron abriendo este camino a la importancia que tomó el cuerpo como morada de este individuo, ¿no? Esto todo es muy reciente en lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Esto se fue dando también de la mano del higienismo como corriente de pensamiento médica, pero que también tuvo sus implementaciones a escala urbana, gracias a urbanistas y arquitectos, y, ¿por qué no?, también sus implementaciones políticas, ¿no? Y así fue que se fueron estableciendo las distintas normas, por supuesto cambiantes, y por supuesto arbitrarias en muchos sentidos, ¿no? Y por eso también cambiantes, históricas, por decirlo con la palabra justa, las normas de lo que debe ser un cuerpo sano y una sociedad sana. Es así como
durante la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo a principios del XX se fue viendo una creciente medicalización de la sociedad occidental y una verdadera obsesión que fue surgiendo en nosotros con nuestro cuerpo. Es en este contexto que se desarrollan estas clínicas de hidroterapia y se constituye la hidroterapia como una especialidad científica. En el siglo XIX, el austríaco Vincent Priesnitz fue el primero en empezar con esta experimentación, luego de notar que los granjeros, vecinos suyos, utilizaban compresas de agua fría para curar los animales enfermos. Él mismo protagonizó un experimento una vez que se le quebraron las costillas, y entonces probó el efecto de las compresas de agua fría sobre su cuerpo, y así fue que, haciendo distintos experimentos, llegó a la conclusión de que se podía, de alguna manera, curar con agua. Como él mismo dijo, no era el agua ni la frialdad del agua en realidad lo que curaba, sino el calor que producía el cuerpo como reacción a esta agua fría. Es así que estableció sus primeros baños curativos en Grefenberg. Los procedimientos de Priesnitz se fueron diversificando según las dolencias que intentaban curar. Había baños totales, parciales, de asiento, que sería lo que hoy es el bidet, pero con uso médico, baños de pies, duchas, toallas mojadas, compresas de agua fría, y todo se combinaba además con ejercicio físico, con la ingesta de agua fría y de una dieta pobre en carnes, y él consideraba que siempre era más efectivo aplicar el agua fría sobre los cuerpos calientes y sudorosos, así que en general también había prácticas para favorecer la sudoración. Priesnitz fue seguido por distintos médicos, él no era médico, como Schönenberg o Winternitz, que fue considerado sí el fundador de la medicina naturista científica y de la hidroterapia como práctica científica, ¿no? Fíjense que además vamos de la mano de una especificidad creciente en todo lo que son las prácticas científicas, y de la mano de este proceso de la medicina, de ser una actividad netamente empírica, a ser un conocimiento científico, ¿no es cierto? El clérigo Sebastián Knipe también tuvo su participación en este proceso de creciente aceptación de la hidroterapia. Él lo aplicó para combatir la tuberculosis, aplicaba chorros totales y parciales de agua fría, y consideraba que la mayoría de las enfermedades eran debidas a, esto era una creencia común, digamos, en ese contexto en la historia de la medicina, que las dolencias se debían a la acumulación de sustancias patógenas en la sangre, o a la mala circulación de estas sustancias. Entonces, aplicar agua conseguía reactivar la circulación y así activar a los órganos, ¿no? Y así eliminar los patógenos. Se hacían entonces los chorros de agua, los baños de vapor, envolturas. Es más o menos el mismo concepto de equilibrio en los fluidos corporales, que es como un resurgimiento de la medicina hipocrática de los humores, que se produce durante el siglo XX, y que es la base también de, bueno, las ventosas, las sangrías, los purgantes. Así que vemos también cómo se relacionan todas estas prácticas desde fines del siglo XIX y principios del XX entre sí, y también con la gimnasia, y también con el turismo, y también con un montón de otras actividades que definen lo que hoy es nuestra vida cotidiana, ¿no? Louis Fleury más tarde eleva al rango de ciencia la hidroterapia a través de una tesis, su tesis de 1852. Y a partir de ahí empieza una moda internacional, a la que Buenos Aires por supuesto no va a ser ajena. Y como les comentaba, estas distintas terapias se relacionan entre sí. Bueno, también se consideraba para la psiquiatría una cura efectiva esto de los violentísimos baños con agua fría que se hacían desde 3,5 metros de distancia para curar los ataques de nervios, y por supuesto tenían relación también con la aplicación de otras técnicas como los rayos X y la electricidad, ¿no? Los electroshocks nacen también en este contexto. Como les decía, Buenos Aires no se podía quedar afuera de estas modas. Ya con la epidemia de escarlatina en 1836 y 1837, los doctores Portela, Olivera y Muñiz probaron la supuesta eficacia de los baños de agua fría en las víctimas de escarlatina.
Y el primer establecimiento hidroterápico que se instala en Buenos Aires tenía su sede acá, en este edificio que ya ha desaparecido, que ustedes ven en las actuales calles Hipólito Yrigoyen, entre Lucero y Virrey Liniers. Hoy es un complejo de departamentos que se llama Portal del Virrey, en el barrio de Almagro. Lo fundaron los hermanos Felipe y José Solá en 1876, después de haber hecho un viaje por Europa para empaparse, para usar una palabra bien acuática, de todos los procedimientos relacionados con el uso terapéutico del agua. Este lugar, que además fue la casona que ustedes ven en pantalla, la que inspiró a Ernesto Sábato en la redacción de su novela sobre héroes y tumbas, fue excavado en la tardía década del 90, principios del 2000, por el equipo del Centro de Arqueología Urbana, y entre otras cosas, lo que descubrieron en este predio, que tenía una historia compleja, también había sido hospital de niños, primer hospital de niños durante un año, lo que descubrieron en esta excavación fue, entre otras cosas, una de las bañeras de este establecimiento hidroterápico, ¿no? Era de uso individual, estaba en un recinto cerrado, como pueden ver, toda con azulejos y con un único azulejo decorado en el centro. Pero este no fue el único establecimiento. El éxito de la hidroterapia como moda se puede ver, entre otras cosas, en esta tira cómica de Cao, de Caras y Caretas de 1900, donde se hace un poco una ridiculización de los distintos tipos de baño que existían, vistos en la vida cotidiana, ¿no? Como el baño de impresión, que es el baño del señor que se asusta con el perro, la ducha de abajo hacia arriba, el señor que pisa la baldosa floja. El hecho de que haya una tira cómica en una Caras y Caretas significa que es algo que estaba bien presente en la mentalidad de los porteños en ese momento y en su vida cotidiana. Lo vemos también en las publicidades, por ejemplo, esta donde se publicita el establecimiento hidroterápico del doctor Padilla, en la calle Suipacha del 200, y donde se ofrecen todo tipo de baños, baños turco-romanos, baños de inmersión, minerales y alcalinos, aromáticos, de afrecho y almidón, duchas frías y escocesas, lluvias, piletas, jabonaduras, masaje, pedicura, electricidad. Se puede ver también cómo la estética y la salud ya estaban muy relacionadas entre sí. Y Flavia, uno de los más... Flavia, Sí, ¿te puedo interrumpir un segundo? sí, Uno de claro. los visitantes nos está viendo del complejo que nombraste vos anteriormente, Yrigoyen y Liniers. Así que No tenemos, puedo creer. sí, acá ahí nos está diciendo. Dice que todavía se conserva una sección de la pared original, como un porche. Sí, se conserva en lo que es el muro perimetral una parte de la pared original, es cierto. Mirá vos, no se puede creer. Todo el mundo. Bueno, bienvenido. Bueno, otro de los establecimientos es el Palacio Árabe, ¿no? También hoy desaparecido, del arquitecto Antonio Menéndez, con todas estas reminiscencias moriscas. Antes también, un poco anterior, que no lo mencioné, el del doctor Lacroze, que bueno, hay una descripción bastante minuciosa en el libro de Javelson, que después les voy a recomendar en la parte que recomendamos libros. Pero bueno, había varios de estos establecimientos. Quizás el Palacio Árabe, el que estamos viendo en pantalla, sea uno de los que más nos llaman la atención, justamente por esta idea de emular los estilos moriscos, ¿no? Con toda la relación que tiene la cultura morisca con los baños, ¿no? Por supuesto, además había un sanatorio donde se realizaban cirugías. Esto estaba muy cerquita de lo que es hoy la iglesia de San Miguel, ¿no? Mitre y Suipacha. Ahí la vemos un poquito más tarde, ya en el 40, y vemos a los doctores responsables de este establecimiento. Hay también otra imagen donde pueden ver
a la izquierda cómo hay piletas de natación, baños turcos romanos, baños finlandeses eléctricos. Ven que la relación con la electricidad también está muy presente. Baños rusos, pedicuros. Parece que Irigoyen era un asiduo visitante de esta casa de baños. Y para que no circulara dinero dentro del establecimiento se utilizaban estas fichas. Acá vemos la pileta de natación para caballeros y la de damas. Pueden ver el lujo, ¿no?, de este establecimiento. Y bueno, un poco todo esto, quizás, entre otras cosas, fue pasando de moda a medida que todos pudimos ir accediendo a tener un baño, todos o los afortunados que podemos hacerlo, a tener un baño donde nos podemos asear todos los días en nuestra propia casa. Y un poco de esta historia es que nos va a hablar la arquitecta Celina Noya, responsable desde el 2018 del Museo de Agua y la historia sanitaria de AISA. ¿Estás, Celina? Ahora sí, Celina. Ah, está. Bienvenida, Celina. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Por favor, les agradecemos la invitación. La verdad que son charlas muy lindas, muy interesantes. Me fascinó el lugar, así que cuando podamos salir de nuestras casas voy a ir a conocerlo. Es un lugar muy bonito, muy interesante. Yo voy a retomar un poco la exposición de Lucas, que me encantó. Todos esos personajes curiosos que estaban habitando ahí el Río de la Plata, los pescadores, los que trasladaban a los pasajeros cuando llegaban los grandes buques, el aguatero, este pícaro personaje, y él aclaró que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad, una aldea sin canillas. Nosotros vamos a dar un paso enorme, porque nos vamos a una ciudad que incorpora las canillas. El agua comienza a circular. ¿Pero qué pasó? Esta población tiene que enfrentar grandes pestes. La fiebre amarilla, el cólera, el sarampión. Bueno, la mortandad era tremenda, un poquito lo que estamos pasando ahora, los números son distintos, pero es la misma problemática. Todo esto hace acelerar el pensamiento del gobierno. Nosotros tomábamos agua del Río de la Plata, pasaba por es decir, el primer establecimiento que se crea es el establecimiento Recoleta, donde hoy tenemos el Museo de Bellas Artes. Ahí comienzan las primeras cañerías. El presidente Sarmiento, que en ese momento estaba, él fue muy astuto y escuchó muy bien a esos médicos que vos, Flavia, estuviste nombrando, porque ellos le recomendaron que mirara hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra. Él era fanático de estos dos países. Inglaterra venía con una gran experiencia en obras de salubridad. Llevaba 40 años en experiencia en trazados de agua corriente, en tener sistemas de filtrado de agua. Incorpora a los ingleses. Igual, con mucho orgullo yo les voy a decir que nosotros superamos a la ciudad de Nueva York en tener sistema de filtrado de agua. Fuimos una ciudad de avanzada, la primera ciudad de América en tener sistema de clarificación de agua, como le decían antes. Entonces, agua del Río de la Plata, que es agua dulce, establecimiento Recoleta. Estas cañerías llevaban el agua a un pequeño tanque elevado, que es el tanque Lorea, que estaba en la Plaza Congreso, enfrente del Congreso Nacional. De ahí bajaba por cañerías y teníamos unos pequeños surtidores, unas pequeñas canillitas, que los últimos aguateros tomaban el agua de ahí y la distribuían, la vendían, por esa campanita tan curiosa. Y también la gente se servía de estas canillas que estaban distribuidas. Esto era muy elemental, el problema era muy grave. Estaba acá en Buenos Aires un ingeniero inglés, el ingeniero Bateman. Él había sido convocado por el gobierno para que nos diseñe un puerto. Bueno, la versión de él no les gusta, no les interesa, no era buena la propuesta, y este ingeniero sale ganando, porque quedó contratado junto con su estudio, el estudio de los ingenieros ingleses, Parsons & Bateman, para diseñar todo un trazado, todo un programa, un plan, donde incluían la piecita fundamental, que es donde hoy les voy a contar la historia. Nosotros pertenecemos hoy a la empresa AISA. AISA se encarga del agua potable y las cloacas. A nadie le gusta el agua de las cloacas, pero es importante y hay que cuidar de ellas. Vamos a diseñar el primer gran tanque de agua. Teníamos que almacenar gran cantidad de litros de agua. Y así surge el proyecto. Convoca a los ingleses, este estudio inglés hace muchas propuestas, anteproyectos, y así van a diseñar un tanque que albergaba 72.300.000 litros. Y les cuento también que Sarmiento fue muy criticado, porque ¿qué pasó? Este edificio, el Palacio de las Aguas Corrientes,
donde hoy en el interior tenemos nuestro Museo del Agua, se llevó el 50% del presupuesto de las obras de salubridad de ese año. Era muchísima plata para un solo edificio. ¿Y por qué poner tanta plata en un edificio? Porque había que ir al centro del problema, al centro de la cuestión. ¿Por qué no, le critican por qué no construyó hospitales? Sí, hubiera sido un camino, como hoy nuestro gobierno tiene que tomar distintas determinaciones, Sarmiento elige no, vamos a hacer las obras de salubridad. Ahí está el problema está en el agua, en los desagües, era muy importante, y esta aldea que estaba comenzando a crecer no los tenía. Es así que surge este proyecto, que hoy ustedes lo pueden visitar, lo pueden recorrer, ocupa toda una manzana, está en la avenida Córdoba, en la calle Ayacucho, Viamonte y Riobamba. ¿Tenés una imagen para pasarnos del exterior? ¿Podemos ir viendo el video? Ah, también. Ahí está. Impresionante. Ocupa toda una manzana. Y este edificio tenía que llamar la atención. Era imagen al mundo. Símbolo, monumento al agua potable. Pero miren lo que es. Ya empieza a aparecer ese contraste maravilloso. Por fuera, un palacio. El Palacio de las Aguas Corrientes. Colorido, brillante. Tenía que llamar la atención. Ahí está, esa foto es fundamental. El acceso principal, histórico del palacio, es por la avenida Córdoba. Ahí tenemos una escalinata, un portón de madera. En el dintel del vano dice el año 1887, cuando se comienza a construir. Este edificio llevó 7 años en terminarse de construir. Se inaugura en 1894. Si ustedes le podían dar la vueltita a la manzana, se van a encontrar que tenemos sobre la calle Ayacucho, para mí el acceso más lindo. Cada centro de fachada tiene un acceso distinto. Por Ayacucho, una rampa imperial. Y como nosotros le damos la categoría de palacio, y así se la dio el gobierno, no es un invento nuestro, no es que nos agrandamos. Esto tenía la misma categoría que el Palacio de Justicia, que el Palacio de Educación, que el Palacio de Gobierno. Bueno, esto hay que pensarlo. ¿Qué categoría tenía este edificio? En un barrio muy elegante, la avenida Córdoba, divide Valvanera de Recoleta. En el barrio más bonito en su momento. Y el gobierno le pidió a este estudio de ingenieros ingleses que este edificio tenía que tener una apariencia vistosa. Llama la atención. Les cuento una pequeña anécdota, porque encontramos unas postales que después la pintaban, ¿no? Le ponían un poquito de color. Esas postales, si las dabas vuelta, podía leer un poquito el texto. Esas postales llegaban a Europa, eran enviadas por los inmigrantes que estaban acá en la Argentina, que habían viajado acá para hacerse la América. Ellos le mandaban a su familia que había quedado allá la imagen del palacio, imagen de progreso, imagen al mundo. ¡Qué peldaño estábamos subiendo! Tremendo. Y ya me iba por las ramas, pero vamos a volver a la calle Ayacucho, esa rampa imperial. Entramos al palacio. Por ahí entraban los carruajes, las carrozas con las princesas y los reyes. ¿Por qué no? Si seguimos dando la vueltita por Viamonte, una escalera imperial, con farolas. A mí esas farolas me hacen acordar a la ciudad de París. Y sí, así vamos a llegar por el acceso de Riobamba, donde hoy estamos entrando. Por Riobamba, una explanada. Ahí se retira, porque la forma del terreno, la forma de la manzana, que es toda una manzana, es irregular, tiene unos retiros que permiten observarlo de distintas maneras. La avenida Córdoba tiene un ancho muy interesante y le da una perspectiva impresionante, con esas palmeras que ahí podemos ver. Ahí en Riobamba tenemos también balcones. Los balcones los tenemos en Riobamba y en Ayacucho. Este edificio, decía el arquitecto Jorge Tartarini, nuestro querido director que se nos fue de gira, porque no nos abandonó, nos ha formado para seguir adelante. Y también voy a aclarar que yo no estoy sola en el museo, tengo a mi lado a mis 2 grandes compañeros, Francisco y Salvador, y también estamos dirigidos por la señora Fernanda Villa, que dirige este programa de integración cultural Fuente Abierta que Flavia lo estuvo nombrando. Este edificio tenía que llamar la atención, como les había dicho. Lo vamos a revestir. Tuvo idas y vueltas con este temita. El gobierno nacional quiso convencer en su momento a estos ingleses que lo revistieran de los mármoles nacionales, las piedras y mármoles de nuestro país.
magnífica idea, pero los ingleses, habrá que ver bien dónde estaba el secretito de esto, les dicen que a ellos les traía mucho retraso la obra, el traslado de estos materiales desde el interior. Bueno, parece que esto era todo verso porque se podía resolver de alguna manera. Y sí, a último momento, y con el gobierno de turno, porque Sarmiento lo dejamos en el tiempo, Sarmiento ni siquiera los vio empezar a construir, pero sí dio el puntapié inicial a estas grandes obras, escuchando a los médicos y escuchando a todo el mundo que le aconsejó mirar para esos lados, para Inglaterra. Ese gobierno de turno se llevaba muy bien con las industrias, con las fábricas inglesas, y acá lo tenemos, este edificio revestido totalmente de piezas de terracota, de mayólicas inglesas. El arquitecto Tartarini, porque ya me estaba yendo por las ramas, él decía que este hubiera sido, si hubiera tenido por fuera ese revoque semipiedra, hubiera sido un palacio francés clásico. Pero al revestirlo con estas piezas coloridas, con este gran bordado, porque todos los días, si lo miramos, le encontramos una piecita distinta, hace que sea un ecléptico total. Igual tiene un orden, una simetría, un orden, un renacimiento impresionante, porque tiene un basamento fuerte de un color terracota que lo asienta en la tierra, un desarrollo, un remate con esas mansardas francesas en su origen, en las pizarras, porque ya hace unos añitos que este edificio fue restaurado, se buscaron las mejores pizarras y hoy tenemos pizarras españolas. En el centro de cada una de sus caras, una cúpula. Ahí tenemos la cúpula de la Avenida Córdoba, con una banderita argentina. En las esquinas, estas torretas, reforzando los muros, porque acá voy a retomar lo que decía Lucas, los vientos eran tremendos. El pampero, terror le tenían, terror, y ya después lo vamos a ver por dentro qué hicieron con estos vientos. Bueno, este orden lo tranquiliza, lo asienta, le da uniformidad a todo el edificio. Igual yo cada día que me voy a mi casa lo miro y le encuentro algo nuevo. Este edificio, que la gente que salimos nosotros un poquitito de lo que es el circuito turístico, de repente te lo encontrás, te quedás con la boca abierta, ¿qué es esto? No mucha gente sabía lo que pasaba. Además, hoy, muchos de nosotros, de los empleados que trabajamos ahí, saben la verdadera historia de este edificio. En la planta baja lo disimula mucho, un edificio que ha perdido hace muchos años su función original y tiene modificaciones, y distraen un poquitito cómo era. Pero es muy lindo escuchar, yo cuando me voy a mi casa escucho a los turistas, cuando nos preguntan a los porteños, ¿qué es esto? Bueno, historias maravillosas, listados de historias, tendría que haber hecho un libro y anotar cada una de las que yo he escuchado, pero lo interesante de todo esto es que ese turista va a volver y lo va a querer conocer la verdadera historia. Y también les cuento que los taxistas son aliados nuestros divinos, porque cada vez que me deja algún taxista en la puerta del palacio me dice, señora, usted trabaja acá, ¿sabe lo que es esto? Y ahí viene la historia, ese mito que está dando vuelta a él por todo el mundo. Salvo un taxista, que ya hace muchos años que nos vino a visitar, que quería conocer la verdadera historia de este lugar. Bueno, le dimos todos los datos, perdimos un taxista para la fantasía, él se fue contento, pero todavía muchos quedan. Este edificio, palacio por fuera, imagen al mundo, monumento al agua potable, símbolo de progreso, hoy es monumento histórico nacional. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo, para que conserve las propiedades originales que nos han quedado y todos los podamos seguir disfrutando. Hoy, y desde sus orígenes, es un símbolo para nuestra empresa. Y vamos a verlo ahora por dentro. Te voy a pedir, Flavia, que pases otra vez las fotos que restan. Ahí está, ese es el museo. El Museo del Agua. El Museo del Agua es una gran excusa. Nosotros queríamos llegar, porque comenzó siendo un museo muy pequeño, lo llamamos en un principio, hace 25 años que lo hicimos con este equipo de investigadores y arquitectos dirigidos por el arquitecto Tartarini, queríamos llegar al corazón del edificio. Ustedes hoy vieron el 50% de la historia, y a través de estas salas nos vamos acercando poquito a poquito al corazón del edificio. Flavia, te pido que lleguemos a la próxima. Ahí está, ese espacio. Ese es el corazón del edificio. Otra historia, el 50%, que hay que terminar de conocerlo, porque si no, te llevas una idea
confusa. Esto no es un palacio, no es el palacio de Barbie, no es el palacio o la escuela de Harry Potter, o el palacio de la princesa que más te guste, sino que es una fábrica de agua. Adentro esto, una estructura metálica maravillosa, vino toda de Bélgica. ¿Por qué Bélgica? Bélgica trajo esa estructura metálica increíble, cada 6 metros una columna. Las fundiciones de hierro fundido inglesas en ese momento eran poderosas, pero este edificio era modernidad. No nos olvidemos de esto. Noticias. ¿Qué pasaba en el mundo? Bélgica era la vanguardia en el hierro fundido. Vamos con los belgas. Sigamos agregando novedades a este edificio. Una estructura cada 6 metros una columna. Ahí la vemos. Cada columna es un grupo de 4. Comienza siendo un grupo de 4 y son huecas. Si las pudiéramos golpear en este momento, sentiríamos el sonido de una campana. Si nos vamos hacia arriba, vamos a notar que termina siendo una sola columna. Claro, menos peso. Entonces, tenemos una planta baja muy alta, porque ya están todos invitados a visitarnos cuando podamos salir al mundo nuevamente. Cuando ustedes ingresen por Riobamba, que ese es el acceso principal, van a ver una planta baja muy alta, 12 metros. Estas mismas columnas las van a ver, porque barren toda la altura del edificio, están revestidas. Por una cuestión de seguridad y por una cuestión de estética, cuando en el año 1920 aparecen las oficinas. Un cielo raso nos corta el espacio. Eso es una lástima, pero ahí está. Y hacia arriba, cuando ustedes van a llegar por una escalerita o por un ascensor al primer piso donde hoy tenemos el museo, ahí comienzan los niveles de tanques. Esto no era un solo tanque. Un tanque ubicado primero en un punto bien alto, en la cota 35. Es un tanque de gravitación, como los tanques que tenemos en nuestras casas. Bien arriba, 3 niveles de tanques. Primero, segundo, tercer nivel, 4 tanques por piso. Y este edificio parece complicado, pero es muy simple. Es una planta cuadrada. En el centro tiene un patio central cuadrado abierto que le daba luz y ventilación. Recordemos que no había electricidad, la luz natural venía muy bien. Y en forma de cruz aparecen patios de aire. Atrás de este aljibe y de esta niña Consuelo, que está mostrándonos cómo funcionaba un aljibe, esos aljibes que ya lo habíamos dejado en el tiempo, porque ya había comenzado a correr el agua por esas cañerías, aguas corrientes, de ahí viene. Vemos uno de los patios de aire. 72.300.000 litros de agua. Flavia, dale con Carla. Pasá la última foto. Me gusta, Carla. He bautizado. Me gusta, Ahí me lo gusta. vemos. Vemos uno de los caños maestros por donde subía y bajaba el agua. Vemos las flechitas muy chiquitas, pero ahí está. Venía por compresión, impulsada por grandes bombas a vapor. Subía, llenaba los tanques y luego bajaba. Estas llaves circulares que vemos ahí abrían y cerraban el agua. Esto era todo manual. Trabajaban solo 9 personas, repartidas en guardias de 24 horas. Y también jardineros, porque habrán visto que hoy el jardín perimetral que está separando el edificio de las calles es bonito, pero el original era hermoso. Había concursos de jardineros dentro de todos los establecimientos de la empresa. Vamos a hablar un poquitito, ese sí es el corazón, ese es el final donde nosotros queríamos llegar. Yo creo que había una foto más, ¿puede ser? Ese caño pintado de azul. Ahí está. A ver, Flavia. Ahí está. Ese seguramente fue uno de los preparativos para la Noche de los Museos. Hace ya muchos años que participamos de este evento que es maravilloso. Comenzamos, yo creo que es la 14 o la 15 vez que estamos participando, y la primera noche tuvimos 900 personas. Bueno, nos había parecido una cosa enorme. La última noche tuvimos más de 7.000 personas, una cosa impresionante. Y de noche... eternas he hecho. Bueno, pero hay que seguir, porque la verdad que cada vez se abren más lugares. Hermoso. Hay que seleccionar los temas que nos gustan, que nos apasionan. No hay que, digo yo, ¿no? Cada uno elige, dejar un poquitito esos museos que seguramente vas a poder ir en otra oportunidad y que seguramente te vas a pasar haciendo mucha cola y no vas a ingresar. Así que vengan a conocernos a nosotros. Igual tenemos mucha cola, no lo voy a decir que no, pero todas las noches lo hacemos distinto. Este Museo del Agua y de la Historia Sanitaria, porque ese es todo su nombre, esa es una excusa para llegar a este espacio. Pero también, a través de sus salas, le vamos contando cómo fue la creación de este maravilloso palacio.
Tenemos copias de planos, porque les voy a decir que se dibujaron a mano, porque no había computadora, 500 planos, maravillosos planos. Los que tenemos en el museo son copias, porque los originales están todos guardados en el archivo de planos de la empresa, una de las patitas de este programa de integración cultural Fuente Abierta. Y tenemos también guardados una colección de piezas de terracota, son las que vinieron de más para ser utilizadas como respuesta. Y otra cosa muy curiosa que tenemos, y de ahí me gusta aclararlo, porque nosotros nos han bautizado hace muchos años como el Museo del Inodoro. ¿Por qué el Museo del Inodoro? Les cuento que al inicio a las autoridades de la empresa no le había gustado mucho esta denominación. A mí me encanta porque todo el mundo viene a buscar su modelo preferido de inodoro. Ese inodoro que nos remite a la infancia, ese inodoro Pescada, por ejemplo. El Pescada era un inodoro muy estándar que se colocaba en los edificios. Una actividad muy importante que tenía nuestra empresa a través de la Oficina de Aprobación de Artefactos era el control de calidad de todo lo que se iba a fabricar para salir a la venta. Y dentro del trámite que tenían que hacer tanto los artefactos nacionales como importados, porque recordemos que acá hasta el año 40 no había industria nacional, todo venía de afuera. Las griferías, los medidores, las piezas especiales de cañería, todo esto tenía que pasar por esta oficina. Era sometida, tenían que traer 3 piezas. Una de las piezas era sometida a todas las pruebas posibles, físicas, químicas, de funcionamiento, hasta se podía llegar hasta romper. Por esta razón, la segunda piecita, por ejemplo, el fabricante traía 3 inodoros iguales, el segundo inodoro quedaba guardado intacto en un depósito. Y el tercer inodoro, si se lo aprobaban, se lo llevaba feliz y contento ese fabricante a su casa o al depósito donde los guardara. Esto nos permitió, lamentablemente esta oficina dejó de funcionar en el año 1994, 93, por ahí, y nosotros justo cuando ingresamos a trabajar, dio el destino que nos ubicaran en ese espacio. Siempre me acuerdo que espiábamos esa oficinita que había quedado detenida en el tiempo, hasta que un día entramos y encontramos un material increíble. Y gracias a ellos, un museo de artefactos que ellos tenían, donde ahí quedaban piecitas y donde daban cursos, donde los fabricantes mostraban las novedades que iban apareciendo, con esa colección armamos hoy nuevamente un museo. Es decir, nuestro museo se basa en 2 temas principales: la historia de este Palacio de las Aguas Corrientes, el proyecto, el armado y la historia de esta Oficina de Aprobación de Artefactos. Así que creo que me he extendido en el tiempo, los estamos invitando. Les agradecemos muchísimo que estemos acá, que nos permitan difundirlo. Hoy es muy importante cuando es tan difícil y hemos perdido un poquito el contacto con la gente. Estar acá para nosotros es muy, muy importante, así que Flavia, te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Te agradezco a vos, Celina, de tu maravillosa exposición y esta visita virtual que pudimos hacer también a este museo, que realmente, no solamente en lo turístico, me parece que es un lujo, realmente es un lujo, sino también en lo que es la preservación del patrimonio. Yo hoy le comentaba a Celina que todos los arqueólogos urbanos en algún momento tenemos que ir a consultar el archivo de planos de AISA, porque realmente es uno de los archivos donde más fácilmente se obtiene la información de distintos predios que uno quiere investigar, y además muchas veces es ahí donde tenemos la información de las estructuras subterráneas, que no siempre aparecen en otro tipo de planos, y por otro lado también esta referencia obligada para todo el que esté estudiando los artefactos, como decía ella, que suelen aparecer tanto en contexto arqueológico, ¿no? Desde las basinicas hasta los inodoros, los vemos todos, y también por supuesto los caños, que también pueden venir a apreciar a la vista en Casa Lepage, los caños de Grés, y todas esas, se ve cómo se fue evolucionando cómo fue evolucionando la circulación del agua en la ciudad cuando uno hace una excavación, y con toda la suerte, como pasa en Casa Lepage, esto puede quedar a la vista. Y así que este es un museo realmente que como centro de preservación de todo este patrimonio es realmente muy, muy, muy importante. Así que honrados de haber hecho esta visita y también narrada por vos, Celina. Gracias.
Después seguramente te vamos a transmitir algunas preguntas, pero ahora un poco ¿Sí? para darle el pie a Horacio Bustos, nuestro sommelier de agua, les voy a contar un poquito algunas historias del agua, de las aguas minerales y de las aguas carbonatadas, artificialmente también, ¿no? Les cuento que a mediados del siglo XVIII es cuando se hace la primera clasificación racional de las aguas. A pesar que se conocían distintos tipos de agua y sus distintos poderes terapéuticos, es un químico sueco, Torbjörn Olof Bergman, el primero que hace esta clasificación racional de los distintos tipos de agua. Se conocen desde hace muchísimo tiempo, inclusive los mismos romanos conocían distintas fuentes de aguas termales que eran apreciadas por sus propiedades terapéuticas, entre ellas, por ejemplo, los famosos manantiales de Selters en Alemania, que eran conocidos como los manantiales de soda por su agua tan rica en bicarbonato de sodio. Esto tenía sus efectos en el aparato digestivo, y muchos fueron los boticarios y químicos que, sobre todo con el desarrollo de la industria química en el siglo XIX, intentaron reproducir estas aguas minerales naturales, mineralizándolas artificialmente. A fines del siglo XVIII, Priestley y poco después también otros tienen éxito. Paralelamente, además, se iba desarrollando toda una industria del envase para poder preservar el gas, ¿no? Les voy a leer una publicación del Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia de España de 1838, donde dice que el agua de Seltz ejerce una acción particular sobre la membrana del estómago y de los intestinos, porque su principio volátil les da tono cuando se hallan debilitados, restablece y vigoriza sus funciones, y de ahí viene que después de un uso continuado de esta agua, la digestión, que antes era lenta, se efectúa con facilidad, disuelve los humores biliosos y viscosos que la entorpecen, y restablece el vientre al estado corriente, disipando la languidez y la melancolía. Me encantó el uso de la palabra melancolía en medicina, pero es así, es así. Luego se van saborizando estas aguas con el uso de distintos jarabes y combinándolos también con el uso de otras sustancias y hierbas, también con el objetivo medicinal, ¿no? Como el caso de la zarzaparrilla que se usaba para combatir la sífilis. Es así que cada boticario, digamos, que podía comprar al por mayor sus envases de vidrio y ir desarrollando distintas fórmulas que iban vendiendo en el mercado. En 1906 la Oficina de Patentes de Estados Unidos dice que, bueno, basta de fórmulas secretas, tenemos que empezar a saber qué es lo que estamos consumiendo. Entonces obliga a poner una etiqueta con los ingredientes. Igual, ya que estamos hablando de envases y productos medicinales, los invito a tratar de ver, por ejemplo, qué hierbas contiene el Fernet Branca o el Gancia. Son cosas que, por más que ahora está todo tan socializado, nunca llegás en la etiqueta a saber con qué están hechas estas bebidas, ¿no? Que también tienen su origen medicinal. Como les comentaba, y de mucho interés para los arqueólogos, todo este desarrollo el intento de comercializar, porque bueno, el turismo termal y el hecho de poder ir a tomar los baños a todas estas fuentes de aguas minerales, era para unos pocos, y bueno, todos querían de alguna manera embotellar estas aguas, y el hecho de la conservación del gas era realmente un desafío. Se probaron un montón de sistemas. Yo hoy les voy a mostrar uno, porque lo tengo aquí. Como pueden ver, suena. Suena porque tiene una bolita. Es la botella de lo que llamamos el refresco de la bolita con la cual los chicos después también jugaban, y que más de uno seguramente conocerá o habrá conocido. Y el sistema de la bolita es porque la bolita, cuando la botella estaba llena, se mantenía cerrando bien el cuello de la botella, y esto impedía que saliera el gas. Esto además llevaba su precinto con su alambre, ¿no? Que la mantenía. Por supuesto que después vino el sifón, ¿verdad? Que, para contarles un datito curioso, Priestley fue el primero en inventar una especie de sifón en el siglo XVIII, y lo hizo con una vejiga de cerdo, ¿no? Donde conservaba el gas. Después, por supuesto, vinieron los sifones más modernos. Bueno, y así
en la misma época de las que yo les estaba hablando hace un rato con el tema de las aguas termales, y les comentaba que todo esto tiene que ver con esta construcción del individuo, con el uso del tiempo libre, inclusive con las vacaciones pagas y con el turismo. Todas estas industrias siempre van mucho de la mano, y una de ellas es la del agua mineral, de la que nos va a estar hablando también Horacio hoy. Acá vemos 2 ejemplos de aguas minerales, ¿sí? Miren cómo están premiadas con medalla de oro de París en 1900, ¿no? Son aguas que, además de ser refrescos, se usaban por sus cualidades terapéuticas para todo tipo de cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, las congestiones del cerebro. ¿Qué vendrían a ser? Uno solo se lo puede imaginar. Las congestiones del cerebro se curaban, entre otras cosas, consumiendo agua mineral. Y aquí tenemos también a la izquierda el agua mineral Palau, que comienza a ser envasada, esta es de Rosario de la Frontera, en Salta, comienza a ser envasada en 1880, es la primera que se embotella en el país, un tiempito después, 2 años después de que se había establecido, que el mismo doctor Palau había establecido el balneario termal en 1878, y ahí también pueden ver un hotel maravilloso que también supo tener su casino, de la mano de esta industria del turismo terapéutico que también se fue desarrollando. Y ahora sí, le damos la bienvenida para seguir con este tema y llevárnoslo a la contemporaneidad a Horacio Bustos, sommelier especializado en agua y té. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar. La verdad, qué lindo desarrollo histórico hiciste. Y bueno, no preparé el tema así histórico suficiente, increíble el relato de Celina, imposible extraerse de tener empatía con todo el desarrollo descriptivo del lugar, de la época, o sea, increíble. Me encanta porque, bueno, soy antropólogo, entonces en algún punto también me encantan las raíces de todo lo que, bueno, fue creado, construido. Lo mío, digamos que en algún punto fue más pensado no desde el sentido emotivo, como lo llevó Celina justamente, sino desde los sentidos, desde nuestros sentidos. Por eso, como sommelier, digamos que la idea es que se entienda a dónde apunta lo que es la sommeliería en general y dónde apuntamos con relación al agua. O sea, porque digamos que las aguas no son iguales, las aguas son distintas, entonces yo comparto el mundo del agua no solo con mi especialidad como hidrosommelier, sino también porque soy director de una escuela de té que se llama Biopuro Círculo Argentino de Té, donde dictamos cursos de sommelier, de maestro, y que el té también tiene que ver con el agua. Por eso, digamos que en algún punto quería meterme en el tema del agua, para ver por qué es distinta al agua y no es el famoso insípido, sobre todo, que tiene sabor el agua. Todos los que tomamos mate protagonizamos de alguna manera las diferencias en el agua cada vez que viajamos y decimos, ¿por qué acá el mate me sale distinto? Si es la misma yerba, me llevo mi equipo. ¿Por qué? ¿Por qué acá se oxida más? A mí me pasa que en el Delta del Tigre la yerba se hace verde fosforescente. Así que me imagino que tiene que ver con el agua que compro, que de todos modos no es la del río. Y sin embargo, alguna otra propiedad tiene que tener. No, sí, es que en todas las regiones, ni hablar de todas las provincias, en cada región las aguas son distintas. Todo esto tiene un porqué, no es que uno lo piensa desde la sommelier solamente, sino que cada región tiene un agua diferente y que, mira, si me podés pasar la primera diapositiva como para pensar esto de que las aguas tienen algún sabor, algún gusto por algo. Entonces, digamos que no sé si me puedes pasar la primera diapositiva para esa. Bueno, primero destacar las diferencias. Nosotros tenemos básicamente, digamos, como normas, aguas minerales naturales, aguas mineralizadas y aguas envasadas. Las aguas minerales naturales son aguas que están envasadas en el lugar de origen y que tienen un caudal de temperatura, de mismo caudal de agua, el mismo constantemente. Puede variar, puede tener una variación de mineralógica, pero no es tan grande como para cambiar como de llamarlo de agua mineral natural. Aguas mineralizadas es un agua que puede ser potable o puede ser un agua mineral con agregado de minerales. Acá hay bastantes aguas que son mineralizadas.
son distintas características de un agua y del otro, ¿no? Y agua envasada puede ser un agua potable, un agua que tiene características subterráneas, que son envasadas. A partir de estos tres tipos de aguas, nosotros hacemos, digamos, como participante en concursos de catas de agua. Generalmente en lo que se hacen las catas de agua son con aguas minerales naturales. Yo, como decía, apuntaba al tema de marcar las diferencias sensoriales. Por eso, si vamos a la siguiente diapositiva, como para entender por qué son distintas las aguas. En principio, viendo todo lo que es la geografía del país, nosotros tenemos en el país diferencias en cuanto a lo que es el exceso hídrico o el déficit hídrico. Por ejemplo, se puede ver que hay mucho exceso hídrico en la zona de la Mesopotamia, y siempre tomamos a Misiones como un paradigma de esto, y en lugares donde hay poca cantidad de agua, o sea, poco exceso hídrico en lo que es el noreste argentino. Digamos que el noroeste, perdón, donde hay déficit hídrico. Eso significa que hay más evapotranspiración y menos precipitación. En lugares como Misiones, por ejemplo, para hablar de la provincia de Misiones, hay más precipitación y menos evapotranspiración, por lo que hay más exceso hídrico. Eso ya da características totalmente distintas a la región en sí. Por ejemplo, la región de Misiones es más húmeda, de características subtropicales, va a tener distintas condiciones en lo que son las aguas, los suelos, y en cuanto, por ejemplo, la provincia de Jujuy, que tiene más evapotranspiración, en algún punto va a tener más déficit hídrico, y es una provincia que tiene características más áridas, lo que da distintas características para sus aguas también. Si pasamos a la siguiente diapositiva, como para entender yo, para que se entienda la parte sensorial, donde acá destacamos en un piedemonte, lo que es la bajada de la montaña, ¿qué recorre el agua? El agua puede ser de vertiente, el agua puede ser, digamos, de llanura, de tierras orgánicas, puede tener muchas características. Lo que encontramos es distintos suelos. Nosotros tenemos suelos de gravas, suelos arenosos, suelos arcillosos, perdón, y tenemos distintas pendientes, tenemos distintas velocidades de recorrido de agua, por lo que se produce distinta captación de los minerales. Nosotros, ¿dónde encontramos las diferencias en las aguas? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos en principio en cuanto a lo que son los minerales, en cuanto a lo que son la salinidad de las aguas. Se puede ver que el desarrollo es de menor a mayor, o de mayor a menor, de gravas a arenas a arcilla. Digamos que en gravas, lo que es la circulación del agua, y lo que es, digamos, en algún punto la captación de minerales, es menor. ¿Por qué? Porque se circula mucho más rápidamente, no tiene tanta captación de minerales, entre ellos el clásico sodio que se habla normalmente en lo que es las características de un agua. Después tenemos lo que es arena, que tiene menor cantidad digamos, de lugar para captar agua, entonces capta más minerales, o sea, tiene más salinidad que las gravas, que son de tamaño más grande. Y después lo arcilloso. Y lo arcilloso tiene que ver con lugares donde se tarda mucho más en el recorrido del agua, digamos, tanto sea por ser en llanura, como por, digamos, la intensidad y la porosidad que puede tener en esos lugares como la arcilla. Entonces va a captar mucho más minerales. Eso es lo que determina los diferentes minerales que tiene un agua. O sea, nosotros cuando hablamos del sodio, del potasio, del calcio, del magnesio, digamos que ahí es donde encontramos diferencias en las aguas. No solo en los cationes, sino también en los aniones. O sea, digamos que los cationes famosos, que son el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, digamos que son los que determinan cierta mineralidad. Y los que son los aniones, bicarbonato, cloruro, sulfuro, son los que determinan la intensidad de esa mineralidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, como para entender, ¿qué nos vamos a encontrar en un agua? ¿Qué analizamos como sommelier? El sommelier analiza el aspecto visual, el aspecto olfativo, el aspecto gustativo. Básicamente eso. Lo pasa con los vinos, pasa con el té, pasa con el agua también. Entonces, desde el aspecto visual, ¿qué buscamos en un agua? Buscamos que sea límpida, que sea transparente. Traigo un poco lo de AISA para acá, porque yo rescato absolutamente el agua mineral, el agua potable que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Es un agua de características que puede haber, y eso con toda, del lado positivo, discutirse
en lo sensorial por las características que puede tener el cloro, no olfativo, no gustativo, rescatando la calidad del agua, porque eso vale aclararlo. En cuanto a lo sensorial, detenernos en que las aguas minerales de Argentina, afortunadamente, son de baja mineralidad. Cuando hablamos de baja mineralidad, hablamos de menos de 600 miligramos de sólidos disueltos, de total de sólidos disueltos que puede haber en una botella de litro. Entonces, en Argentina, todas las aguas, la mayoría, hasta incluso la que más total de sólidos disueltos tiene, son de baja mineralidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de una infusión para el té, una infusión para el mate cocido, como recién señalaba Flavia, las aguas de Argentina de minerales son bastante bajas en mineralidad, no influyen tanto en lo que es la mineralidad. Por supuesto que yo aconsejo siempre que sean aguas bien bajas de mineralidad para que no afecte a las características de la infusión. Lo mismo hacemos con el té. En cuanto a lo visual, destacar lo del agua potable de la Ciudad de Buenos Aires, porque son aguas que son límpidas, son aguas que son brillantes. Yo tuve oportunidad de recorrer AISA varias veces, acá en lo que es en Capital, y el agua estaba muy bien en cuanto a lo que es el color, el aspecto visual, incluso comparativamente con aguas minerales. Es importante destacar eso porque no en todos los países tienen aguas potables de las mismas características. Por eso vale entender el aspecto visual. Y desde el aspecto olfativo, las aguas minerales, hablando un poco de los minerales, digamos que en algún punto no se va a encontrar o destacar algún aroma, a no ser que tenga algún defecto. ¿Qué defecto puede tener? Puede tener algún defecto de fangos, de viejo, de dónde está ubicada el agua, por el lugar donde está guardada, quiero decir, o terrosas, pero generalmente es cuando hay un defecto, por lugar de guarda sobre todo. En algunos países hay aguas minerales de mucha intensidad, de mucho total de sólidos disueltos, y empiezan a aparecer algunas características. Pero donde más apunta el sommelier en cuanto a lo que es la cata de agua, es en lo gustativo. ¿Por qué? Porque los minerales son justamente los que le dan el gusto. Y nosotros generalmente diferenciamos como sommelier el gusto del sabor. Pensar que el gusto tiene que ver con los gustos clásicos que tenemos en boca, en las papilas gustativas. Y el sabor ya tiene que ver con una combinación del gusto y el aroma, que generalmente es esa relación de retrogusto que puede encontrar uno. Entonces, digamos que ahí vamos a diferenciar características de las aguas en base a si tiene sodio, si tiene mucho calcio, si tiene mucho magnesio. El calcio y el magnesio le aportan dureza al agua. En cuanto a lo sensorial, muchas características de calcios o magnesios altos y elevan la dureza. ¿Cómo se demuestra eso en lo sensorial? Y en boca se siente una cierta astringencia, una cierta aspereza, en cuanto a lo que es el calcio y el magnesio. Lo mismo suele suceder con los bicarbonatos cuando son elevados. Cuando son elevados suele suceder. En cuanto a lo que es la característica del sodio más clásica, y que la gente ya está buscando el tema del sodio, muchas veces por una cuestión de salud, ¿no? Por el tema de la hipertensión y todo eso, indicar que la Sociedad Argentina de Nutrición esto hace tiempo lo viene trabajando, y que las características de las aguas, al menos de las aguas de Argentina, no marcan una influencia sobre lo que es la hipertensión. Sí es en tema de lo que es la comida, pero no en cuanto a lo que es las aguas, por lo que se puede consumir cualquier agua, cualquiera de las aguas, desde las que más tienen aguas minerales, por ejemplo, como Villavicencio, por ejemplo, que lo comentaban antes, que tienen más minerales, más total de sólidos disueltos, que tiene como alrededor de 600, o como un agua digamos, de baja mineralidad. Acá en Argentina tenemos aguas de calidad premium, y estamos hablando de aguas que han ganado concursos o que han participado. Ahí se puede ver en la imagen, Horizon del sur, del Chubut, agua de las Misiones, en Misiones, que son aguas de excelente calidad. Se han presentado en concursos y bueno, Agua de las Misiones ha ganado varias medallas en algún punto como digamos, presentándose como agua mineral sin gas, y también creo que la del gas también ha tenido alguna medalla. Digamos que son aguas que se pueden usar en cualquier tipo de infusión, porque no afecta y al contrario, en algún punto destaca lo que es la infusión en sí, ya sea el mate o ya sea las hebras de té. E incluso
para bebidas espirituosas, tipo para el whisky también se pueden usar, para abrir los aromas del whisky. Digamos que en algún punto... No, ¿Eh? ¿No? me niego. No, pero tienen... Es Para que hacer el hielo, si no, para hacer el hielo para acompañarlo. también, Sí, pero el puede agua ser. interviene en un componente que se llama guayacol y que va a destacar en lo aromático a lo que es el whisky, a lo que es el aroma. Increíble. Pero en cuanto a aroma, ¿no? En cuanto a gusto, y yo seguramente va a suavizar y va a diluir bastante lo que es el gusto al whisky. Pero bueno, digamos que todo el aporte que hace el agua, en todo sentido, me parece, no me pongo a hablar de temas médicos porque digamos que no es mi tema, pero el agua ha ayudado mucho para la hidratación y para, digamos, todo lo que son todas las infusiones. No sé si quiere alguna pregunta en especial, si haya quedado una duda, o pasamos a la siguiente diapositiva con respecto. Ven, acá se pueden ver algunas aguas de características totalmente distintas. Ahí se puede ver un agua que es la azul, la botella azul, que se llama agua de la Madonna, de mucha mineralidad. Son aguas que ya sí se puede destacar aromas incluso, y se pueden destacar gustos que son intensos por su bicarbonato o por su sodio elevado. Un agua como Roy, que es un agua de Eslovenia, es un agua que tiene 7.800 miligramos de sólidos disueltos en litro. Es una barbaridad. Es un agua que es muy intensa, se puede tomar sola, que incluso cuando lo hablamos como maridajes, nosotros generalmente desde la sommelería hablamos mucho del tema del maridaje. ¿Por qué? Porque el maridaje, si no es con vino, no es maridaje. No, no es así. O sea, el maridaje también se puede maridar con agua. ¿Y cómo se marida? Y bueno, por ejemplo, un agua como esta de Eslovenia, que tiene muchos miligramos de sólido disueltos, puede ir acompañado con cualquier tipo de carne para limpiar grasitud. Y son aguas que tienen tanta intensidad que acompañan todo el recorrido en boca. O aguas, digamos, que en algún punto son de baja mineralidad para ciertos tipos de pescados que no sean muy grasos. Por eso también se ha hecho el tema del maridaje con las aguas. Se puede ver también algunos envases, uno muy conocido, el de Perrier, también muy, muy antiguo en su historia, y otras como Bring, que ya es también una cuestión bastante de marketing. Bring es un agua que tiene cristales de Swarovski en sus etiquetas, y en algún punto son valores que tiene el agua que no es tanto en relación al agua, sino más que nada al envase. Son aguas que están entre 40 sí, euros y 400 euros de costo. También se puede ver Bosch, Evian. Son aguas que, De digamos, diseño. ¿eh? De diseño, digo, aguas de diseño. Sí. Van apuntando, digamos, a un público más snob en cuanto a lo que es las características. Pero yo por eso yo destaco lo que son las aguas de Argentina, porque están en un nivel de lo que es lo sensorial, que es lo que más importante, se puede usar para cualquier tipo de infusión acá, en todo tipo de infusión. Bueno, Horacio, te agradecemos muchísimo cómo nos llevaste a la modernidad con todo lo que veníamos hablando en perspectiva histórica. Muchas Y gracias. nos haces también apreciar como veníamos diciendo, esto de sentirnos también privilegiados por poder acceder a aguas que ahora, de la mano de Celina y tuya, nos dimos cuenta de la calidad que tienen y la importancia de cuidarlas y cuidar el patrimonio asociado a ellos, ¿no? Sí. Mientras escuchamos algunas de las muchísimas preguntas que debe haber en el chat, hoy tenemos muchísima concurrencia, estamos muy contentos por eso, pero bueno, el tema de las preguntas quizás se va a ir haciendo un poquito más interrumpido, más salteado, vamos a pasarlas a esta sección final, porque si no estaríamos interrumpiendo mucho a nuestros ponentes, así que les pido disculpas a todos los que fueron escribiendo al chat sus preguntas, que en general las vamos mencionando mientras van apareciendo. Hoy lo hicimos un poquito distinto, vamos a seleccionar algunas. Esta placa con algunas lecturas recomendadas a partir de lo que estuvimos charlando hoy. Y quiero aprovechar también para agradecerles a todos y particularmente a la gente del Club Belgrano que se acercó
como parte de las actividades de los viernes del club, a acompañarnos en esta visita. Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Para Celina, para nosotros, para Horacio, para quien sea. Preguntaban si las aguas tienen vencimiento, las aguas embotelladas. Sí, sí, tiene un vencimiento, generalmente es de 1 a 2 años, no más tiempo que. Y después también es la guarda, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente tiene costumbre de guardar el agua. El agua no es para guardar en principio, pero bueno, pero digamos que no tiene que estar en una cocina. Y si se mantiene, se tiene que mantener en una heladera o en un lugar oscuro, pero no en la cocina que hay cambios de temperatura constantes. Sí, pasa que a veces uno empieza a sentir sabor a plástico cuando deja el agua. Sí, sí. Vuelvo nuevamente al tema de que cuando uno va al delta y dejó el bidón, y pasa que el mismo sol, como esos cambios de temperatura, se ve que afectan el envase. Totalmente. Porque uno después, si quiere probar el agua, tiene sabor a plástico. Sí, 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 sí. Por eso es preferentemente consumible en los pocos días. No es para uno. No, también preguntaban si el museo del Palacio se puede visitar fuera de la noche de los museos. ¿Celina? Sí, por supuesto. Habitualmente, saliendo de esta cuarentena, en nuestra vida normal, nosotros también estamos abiertos de lunes a viernes, en los días laborables, de 9 a 13 y de 14 a 17, y tenemos visitas guiadas los días lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Recibimos muchas escuelas, organismos, nos tienen que pedir una reserva, y cada tanto tenemos sí eventos especiales, Noche de los Museos, Semana Francesa, Open House, Noche de las Librerías, bueno, hay bastantes fechas especiales y abrimos algunos de los días sábado y domingo. Hay que estar atento a la información de AISA en las redes y ahí lo pueden tener, si no de lunes a viernes está abierto. Perfecto, buenísimo. Les agradecemos muchísimo, Gracias a todos. su participación, y especialmente a los invitados, y como siempre a Brenda, Patricia, Julián, Raúl, toda la gente de Casa Lepage, por haber canalizado todas estas ganas de difundir patrimonio en estas visitas guiadas virtuales. Muchísimas Buen fin de gracias a semana para todos. todos. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Igual.